Saludos muy especiales, mis amados hermanos de la iglesia CCU, desde acá, desde Porto Alegre, al sur de Brasil. Le mandamos un cariñoso saludo, Samaris, Doris y yo, que como ustedes saben hemos venido aquí a esta ciudad para colaborar con un equipo misionero que está fundando una nueva iglesia en esta ciudad. Una ciudad preciosa, una ciudad muy bonita, pero también con mucha necesidad. Y ahora en este tiempo, por supuesto, por la pandemia hemos estado un poco parados en las actividades, pero confiando en Dios y esperando que Él abra las puertas y la flexibilización empiece a ayudarnos a hacer más contactos y a empezar a tener ya reuniones regulares. Hasta ahora nuestros contactos han sido más bien por internet, por WhatsApp o utilizando algunas de estas redes virtuales. El Señor nos ha dado experiencias muy hermosas, pero estamos orando que Él siga abriendo las puertas y que la situación, la regularización pueda flexibilizarse más. Así que un abrazo muy cariñoso. Seguimos siendo parte de la familia CCU a la distancia, pero siempre orando por ustedes, especialmente que Dios les cuide, que Dios les provea, que Dios les ayude en todas sus necesidades y puedan ver la buena mano de Dios. También consuele los corazones de aquellos hermanos o aquellas familias que han perdido seres queridos y que Él esté allí como poderoso gigante guardando nuestra vida para su servicio. Cuando los hermanos se comunicaron conmigo para preguntarme si quería compartir un pensamiento ahora con ustedes, llegó a mi mente un tema que es recurrente entre nosotros como iglesia, y es el tema de que somos administradores de Dios, somos siervos de Dios, que vamos a rendir cuentas de la forma como administramos, especialmente las capacidades que Él nos ha dado. Esto de ser administrador, de ser mayordomo, de ser siervo del Señor y rendirle cuentas a Él, no es una situación tan fácil, ¿verdad? Imaginen un joven que tiene su primer empleo, consiguió trabajar en un supermercado y fue asignado a una de las cajas de ese supermercado. Recibió un pequeño entrenamiento para hacerlo y en su primer día está muy contento porque todo ha resultado muy bien, solo que cuando iba a cerrar la caja, cuando iba a ver el balance de lo que entró y lo que hay en la caja, se dio cuenta que había un faltante. Había un faltante de 1,500 pesos que él no podía explicar. Algún error cometió, pero qué pena y qué situación tan difícil, tan triste y angustiante para este joven tener que presentarse ante el jefe y decirle, mire, aquí faltan 1,500 pesos, yo no puedo explicar qué pasó en su primer día de trabajo. Esa experiencia justamente es la que el apóstol Pedro no quiere que ninguno de nosotros, como hijos de Dios, viva. Y entonces quiere animarnos a que nosotros sí entreguemos cuentas claras al Señor y que sí cierre nuestra caja, que haya un balance perfecto entre lo que Él nos dio y lo que nosotros hicimos. Y porque Pedro tiene esa preocupación, es que en su primera carta, la carta a estas iglesias que estaban en la dispersión, en el capítulo 4 de esa carta, primera de Pedro capítulo 4, hay dos versículos que él nos deja allí justamente para animarnos a pensar en la importancia, en la necesidad de que nosotros cumplamos con aquella tarea que el Señor nos encomendó y que seamos buenos administradores de Él. Dicen los versículos 10 y 11 de primera de Pedro capítulo 4, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y dice el versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, noten la preocupación de Pedro. ¿Qué quiere Pedro? ¿O qué quiere el Señor a través de Pedro? Bueno, número uno, que recordemos que cada uno de nosotros individualmente ha recibido por lo menos un don de parte del Señor.
Sabemos por la carta de Pablo a los Corintios y a los Romanos que es el Espíritu Santo el que otorga estos dones y los da a cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros puede decir, yo no tengo ningún don, yo no tengo ninguna capacidad para servir al Señor, porque de acuerdo a este pasaje, cada uno ha recibido un don. Hemos recibido esa gracia del Señor. Y esto es muy importante, porque realmente esa conciencia de que yo he sido dotado, yo he sido capacitado, yo he sido habilitado por el Señor para servir en la iglesia y para servir por la extensión del reino de Dios, es lo que nos impulsa, es lo que nos mueve. Nosotros no servimos al Señor porque creemos que tenemos experiencia o hemos estudiado en alguna parte cómo hacerlo. Un don justamente significa eso, un regalo que nosotros no merecemos y que no llega a nosotros como resultado de un esfuerzo personal. Nosotros y los verbos que están asociados al tema de los dones, tanto en las cartas de Pablo a los Corintios, a los Romanos y aquí en Pedro, son verbos en voz pasiva. Recibisteis, fueron otorgados a ustedes. Aquí dice Pedro, cada uno según el don que ha recibido. Entonces somos pasivos en su recepción. Nosotros no nos ganamos esos dones, ni tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder estar habilitados y servir a Cristo. Es un regalo que el Espíritu nos dio libremente, como Él quiso, tal como nos recuerda el apóstol Pablo en sus cartas. Pero hay otro elemento importante que Pedro dice. No solamente hemos recibido ese don, sino que ahora aquí hay un verbo que está en forma de mandato que dice ministrelo a los otros. Ministre con estos dones. Ministrar significa justamente servir con ese sentido de responsabilidad, de que a mí me dieron algo para que yo lo ponga en desarrollo, sabiendo que voy a rendir cuentas de eso que estoy colocando al servicio de los otros. Entonces, ministrar significa ejecutar, desarrollar, servir. Siempre he pensado que hay creyentes, por supuesto, que reciben más de un don y que la combinación de esos dones les ayuda a desarrollar ministerios clave dentro de la iglesia. Ahora, la preocupación de Pedro aquí es que entendamos que los dones son para ponerlos en práctica de manera permanente en la iglesia local. Noten que este verbo ministrelo está en forma de presente continuo. ¿Qué significa eso? Significa que es un desarrollo que no para, que no se limita, que no tiene pausa. Significa que es un desarrollo que a lo largo del tiempo, desde que yo conozco al Señor como Salvador, el Espíritu Santo sella mi vida y me otorga, me regala esos dones. Hasta que yo me encuentre con el Señor, yo voy a estar desarrollando esas capacidades. Eso significa el verbo en esta manera imperativa de presente continuo. Pero no es cierto que todos nosotros estamos desarrollando nuestros dones en la iglesia. A veces no desarrollamos los dones porque confundimos el don espiritual con tener un cargo en la congregación. A veces pensamos que los cargos son la plataforma para desarrollar los dones. Entonces, si yo no tengo un cargo, significa que no puedo servir al Señor. Y si me preguntan, bueno, ¿por qué no estás sirviendo al Señor? No, porque este año no me eligieron. No soy diácono, no soy líder de GDC, no soy maestro, no estoy trabajando con acción social. Entonces, este año yo quedé realmente, como en el argot de deporte uno dice, jugando banca. Estoy en el banco, estoy sentado. Confundimos tener un don con tener un cargo, y un don no es un cargo. Aunque yo no tenga ningún oficio dentro de la iglesia, aunque no tenga un cargo oficial dentro de la congregación, debo seguir desarrollando mis dones de manera permanente, hasta que Cristo venga o hasta que yo me encuentre con el Señor. Entonces esa confusión nos ha hecho daño. Y a veces veo como una paradoja, ¿no? Que hay hermanos que sirven 2, 3 años en un ministerio y bueno, cambian los cargos y le dan un ministerio a otras personas y nosotros no quedamos dentro de la lista de los nuevos que están sirviendo al Señor. Y entonces yo me desprendo de la iglesia, yo me separo de esa comunidad activa
y entonces quedo como aguardando a ver si el próximo año arriba, entonces yo soy elegido. Y es como un tiempo de vacaciones ministeriales para mí. Eso es incompatible con lo que nosotros encontramos aquí, en este verbo que está en presente continuo. Otra razón por la que quizás no estamos sirviendo al Señor con nuestros dones es por el desánimo. Hay momentos en que ciertamente pasan cosas que nos desaniman. Puede ser un conflicto con un hermano, puede ser un desacuerdo con el liderazgo de la iglesia, puede ser algo que estamos viendo que como que no funciona bien. Y eso nos desanima, nos quita el deseo de servir al Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Con ese desánimo damos también un paso atrás y estamos como de luto, estamos como pasando un duelo por esa actitud o esa emoción que tengo de desacuerdo o de dolor o de tristeza. Y entonces durante ese tiempo no estoy sirviendo al Señor porque estoy desanimado. Yo creo que es un buen momento ese para buscar a una persona, un hermano o una hermana dentro de la iglesia, a quien yo me pueda acercar, abrirle mi corazón y decirle lo que está pasando para que ore por mí, para que me aconseje. Hay hermanos y hermanas sabios en la iglesia, como dice Pablo en 1 Corintios 6, que pueden animarme, que pueden ayudarme a levantar mi mirada, a ver al Señor y a reencontrar ese sentido de esperanza y deseo de seguir sirviéndole. Entonces, no debo quedarme postrado con el desánimo. No debo guardar ese luto por un mes, 2 meses, un año, sin poner al servicio del Señor esas capacidades espirituales que me ha dado su Espíritu Santo. Pero a veces también no sirvo al Señor porque he estado en conductas o estoy en conductas que están fuera de la voluntad de Dios y que ofenden al Señor. Estoy en algún pecado, un pecado que quizás la iglesia no conoce, pero Dios conoce y yo conozco. Y eso por supuesto me desmoraliza, eso por supuesto me deshabilita. Yo no tengo moral, yo no tengo fuerza espiritual para servir a los otros cuando yo mismo estoy en un pecado delante del Señor. Pero noten que ninguna de esas tres razones que he mencionado van a servir como excusa delante de Dios. La Biblia dice, o el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:10, que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y cada uno va a recibir del Señor, por supuesto, un veredicto. ¿Acaso puedo yo poner como excusa de no servir al Señor que estaba desanimado, que no tenía cargos en la iglesia, o que tropecé y caí en pecado en algún momento? Esas son situaciones transitorias que deben ser curadas, deben ser sanadas, y yo debo seguir viendo que el objetivo principal es que la iglesia crezca y que yo me integre a esos que la están haciendo crecer. Entonces, por eso, la fuerza de este verbo imperativo, ministrelo, sirva a los demás. Y luego dice una frase importantísima también en este versículo, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, que nosotros somos administradores de esa gracia variada, riquísima, infinita, de capacidades que Dios le puede dar al cuerpo de Cristo. Y aquí quiero hacer un alto para decir que la lista de dones que aparece en el Nuevo Testamento, la que el apóstol Pablo indica en Romanos capítulo 12, en 1 Corintios también capítulo 12, la que está en Efesios capítulo 4, versículo 11, esta que está aquí, que ya es el apóstol Pedro el que la menciona, capítulo 4, versículo 11, estas no son listas exhaustivas. Nosotros podemos comparar, y si quieren lo pueden hacer como ejercicio después, colocar estas listas unas al lado de otras, ¿no? Primera de los Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4, primera de Pedro 4, y ver que hay dones que aparecen en una lista que no están en otros. Hay dones que no son mencionados en alguna de esas listas, pero sí son mencionados en otros, lo cual quiere decir que Pablo nunca tuvo en su mente darle a estas diferentes iglesias una lista exacta, cerrada, completa de todos los dones. Y esto lo digo porque hay hermanos o hermanas que dicen, pero esta capacidad especial que yo siento que el Señor me ha dado,
yo no la veo en la lista de los dones. Yo me he buscado ahí en esa lista y digo, a ver, servicio, enseñanza, dones de sanidad, lenguas, este, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento, y no he encontrado la que yo tengo. Bueno, probablemente no la va a encontrar, pero no quiere decir que no sea un don, porque la multiforme gracia de Dios significa eso. Dios es infinitamente rico y variado en otorgarle a su pueblo dones. Hay hermanos que tienen dones especiales para comunicarse utilizando el Internet, que las cosas que escriben allí, los mensajes de WhatsApp o las llamadas que hacen, son efectivas y el Señor las usa y hay edificación y la otra persona ve la mano de Dios acompañándole a través de esa palabra y tienen esa gracia para escribir por las redes sociales o a través de la virtualidad. Bueno, ese don tal vez no lo va a encontrar allí. El don de comunicarse por las redes sociales, pero probablemente es un don que el Espíritu Santo le ha dado en este tiempo para esta situación tan especial, por ejemplo, que estamos viviendo con la pandemia. Eso es solo para ilustrar que hay tanta variedad en la forma como Dios puede derramar su gracia en nosotros. Eso sí, nosotros somos administradores de esa gracia. Si tenemos que dar cuenta, administrador significa en este caso, como ya dijimos anteriormente, que tenemos que dar cuenta de lo que hicimos por esos dones, de lo que hicimos con esos dones, de cómo servimos a los hermanos en la iglesia y de cómo el reino de Dios avanzó gracias a la forma como pusimos en ejecución o cómo llegamos a desarrollar esas capacidades. Y Pedro, por supuesto, menciona dos ejemplos de esos dones en el versículo 11, cuando dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Noten que está diciendo que los ejercicios de estas actividades no son humanas, no provienen de mi experiencia, de mi conocimiento teológico o de lo que sea, sino que proviene del poder que Dios da. Y menciona el don de hablar y menciona el don de ministrar, que significa servir. Pero se dan cuenta de lo que estaba señalando anteriormente. Aquí no está hablando, aquí no menciona el don de lenguas, el don de fe, el don de palabras de ciencia, el don de la enseñanza. No los menciona aquí, porque él está solo ilustrando cómo esa multiforme gracia de Dios se desarrolla en nosotros. Cuando yo leí el documento fundacional de la iglesia CCU, Conozcamos Nuestra Iglesia, yo quedé gratamente sorprendido cuando vi esa lista tan grande de ministerios. Y quedé gratamente sorprendido porque me di cuenta que la iglesia CSU es una iglesia que está abierta a recibir las inquietudes de los hermanos que quieren servir al Señor. Es una iglesia que da oportunidad para que eso se haga. No es una iglesia que se cierra o que quiere controlarlo todo, sino que le permite a los hermanos, si tienen un proyecto, si tienen una carga, si tienen una visión que Dios le ha dado, que con libertad lo presenten al liderazgo, que respalden el trabajo que el liderazgo hace. Y cuando leí la lista dije, la verdad es que no había encontrado yo una iglesia que catalogara de ministerio toda esa serie de actividades. Y dije, qué bueno, qué bendición que una iglesia tenga esa sensibilidad para apoyar esa carga que los hermanos sienten por hacer algo para el Señor. ¿Y por qué la iglesia es así? La iglesia debe ser así. La iglesia debe ser un cuerpo que está totalmente cohesionado con ese ánimo y ese enfoque en el reino de los cielos. A veces pienso en un aeropuerto, ¿no? Por analogía. Y veo que en el aeropuerto hay como dos tipos de personas. Están las personas que trabajan para la aerolínea donde nosotros vamos a viajar. Estas personas, las que trabajan para la aerolínea, ellos, uno se da cuenta que son un equipo, porque todos incluso están vestidos más o menos de la misma manera, los mismos colores, tienen un logo que representa a la iglesia, perdón, a la aerolínea, y ellos todos están haciendo algo. Uno se da cuenta que desde que hace la fila para el check-in, ahí está alguien que instruye en cuanto al orden en la fila, llega al mostrador,
te atiende una persona, revisa tu documentación o tu pasaporte, todo lo que tengas, que esté bien, que esté ok. Luego colocas tu maleta. Hay personas que están pendientes de la maleta porque ella hace un recorrido hasta llegar al avión. Uno no lo ve, pero hay personal allí trabajando hasta que la maleta llega al avión. Luego cuando uno entra a la sala de espera y con lo que lo llaman, que ya el vuelo va a salir, están personas allí en un mostrador, de nuevo chequeando, pasa por un pasillo especial, entras al avión, ahí ve al piloto, al copiloto, aeromosas o aeromosos que están dentro del avión atendiéndote, pendiente que tu maleta sea bien colocada, que esté sentado bien. Se dan cuenta que todos están activos, todos están activos. Ahí uno no ve personas sentadas, comiendo, distraídas, no. Todas están claras en su objetivo, un solo enfoque, unidas, trabajando por una sola meta, que es la atención al cliente. Pero también uno ve a los clientes, digamos, los pasajeros. ¿Y qué ve uno? Personas que están distraídas. Bueno, después que hacen su check-in, caminan por el aeropuerto, entran a alguna tienda, comen algo, se sientan, a veces duermen, evito personas durmiendo. Y yo mismo, de vez en cuando, he dormido una pequeña siesta dentro de un aeropuerto. Hay como una especie de relajamiento en los pasajeros hasta que nos llaman que ya el vuelo va a salir. Y una vez que entramos en el avión, entonces esperamos ser servidos y bien atendidos. Así veo a veces la iglesia. Uno puede pensar, bueno, ¿con cuál de estos dos grupos yo me identifico? Con los que están cohesionados, todos trabajando como por una misma causa, o con los que estamos más bien relajados, esperando ser atendidos. Si no me atienden bien, me quejo o voy y cambio de aerolínea, porque al fin y al cabo hay muchas aerolíneas allí con las que yo puedo contar o donde yo puedo viajar. Entonces, ¿a cuál de esos dos grupos realmente yo pertenezco? Y así pensando en la iglesia, soy de los que siente la carga del CCU, donde mis dones, los que el Espíritu Santo me ha dado, los debo poner al servicio del Señor permanentemente. Todo el tiempo que yo esté aquí sobre la tierra, antes que el Señor venga a buscarme, debo estar activo en esos dones, con el uniforme puesto. El reino de los cielos, el reino de Dios y CCU. Porque dentro del reino de Dios mi papel está en CCU. Ese es mi uniforme, esa es mi identidad. Soy de esta familia. Por lo tanto voy a poner todas mis capacidades a los pies de Cristo en esta familia. O estoy más bien pasivo, sentado en mi silla, esperando ser alimentado, atendido, bien servido, porque si no viene la queja, el reclamo, la confrontación. Que el Señor nos ayude realmente. Que esta palabra, así como tuvo Pedro la intención de animarnos a que veamos que tenemos una responsabilidad como administradores de la gracia de Dios en servir al Señor, en servir a la iglesia, así también hoy en día cobre esta vigencia y nos ayude a ser más conscientes de que los dones no son para tomar vacaciones, de que los dones o el ejercicio de los dones no tiene ninguna justificación por la cual yo no esté desarrollándolos ahora, y que sobre todas las cosas tendré que entregarle cuentas a Él en algún momento de cómo lo sucede. Que el Señor los bendiga, mis amados. Un fuerte abrazo a todos. Que la gracia de Dios nos ayude a avanzar, y gracias al Señor también por lo que Él ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. Dios les bendiga. Hola Mateo. Hola CCU. Hola. Hola iglesia. Hola.